Dios le bendiga, amados hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este servicio de nuestra amada iglesia de culto de avivamiento. Hoy viernes 4 de junio, donde les damos las gracias a cada uno de los que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales por el favor de su sintonía. En el día de hoy vamos a comenzar nuestro mensaje, el cual está titulado Firmes en Cristo. Y para ello, para dar inicio al mensaje, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de los Efesios, capítulo 6, del versículo 11 al 13, en la versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes con todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempo del mal. Así pues, de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Recibe toda la gloria y todo el honor que solo tú te mereces, Padre, por la palabra que hemos leído. Señor, tu palabra que es de bendición a nuestras vidas. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús a que tu Santo Espíritu sea quien esté tomando el control de todo lo que se exponga de aquí en lo adelante, mi Rey. Tú tienes el control, mi Rey, y todo es para tu honra y para tu gloria. Gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Firmes en Cristo, le hemos puesto al mensaje de hoy. Si pudimos ver durante el versículo que acabamos de leer, tanto al principio como al final, vemos la aparición de la palabra firmes. Y firmeza, para definirlo, se refiere como a la característica, índole o cualidad esencial o elemental de firme y que cumple con el parámetro de estable, resistente y consistente, que no se puede abatir ni dominar. Constancia, tenacidad, insistencia y perseverancia de quien no se deja dominar e influenciar. Gloria a Dios. Podemos ver que desde el capítulo número 3 del libro de Génesis hasta el Apocalipsis, el ser humano está en una guerra constante. Claro, está en una guerra constante debido a todo lo que ocurrió antes del capítulo 3 sobre cuando la serpiente engañó a Eva, los indujo al hombre a que pecara. Desde ese momento el hombre está en guerra. Y es que la estrategia del enemigo, el Señor lo reprenda, es querer torcer lo que es la creación de Dios, destruir la creación divina de nuestro Señor, de Dios. Recordemos que el enemigo vino a matar, a hurtar, a destruir. Y desde el inicio, ese ha sido su plan, destruir la creación de Dios. Y vemos cómo en el versículo que acabamos de leer de Efesios, nos dice la palabra firmeza, pero también nos dice otra palabra, que también que nos mantengamos firmes contra las estrategias del enemigo. O sea, debemos recordar, no nos debemos olvidar de las maquinaciones del enemigo, como nos dice la palabra. También menciona un mundo invisible, un mundo tenebroso, y que nos pongamos la armadura de Dios para poder resistir en el tiempo del mal. Y traigo todo esto a colación, poniéndolo en el contexto actual en que estamos viviendo, sobre la pandemia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien estamos en una realidad, hay muchas personas que se atribulan,
Muchas personas, incluso cristianos, que se han apartado del Evangelio. No se congregan, no estudian la palabra ya en sus casas. Personas que han perdido su empleo, personas que se le han muerto familiares, personas que se han enfermado de esta terrible enfermedad y también un sinnúmero de situaciones que se han presentado durante esta pandemia, que si bien es cierto que Dios tiene el control de nosotros, también han llegado a nuestro pensamiento en algún momento temores, incertidumbre, que no es por justificar, pero es normal que vengan a nuestras vidas ese tipo de pensamiento. Claro, normal que vengan, pero no que le demos cabida en nuestra vida a ese tipo de pensamiento debido a la situación que estamos viviendo. Recordemos que el enemigo, el Señor lo reprenda, aprovecha este tipo de situaciones para pescar en un río revuelto, por así decirlo en buen dominicano. El enemigo aprovecha esas distracciones, ese desenfoque momentáneo que puede ocurrirle al ser humano durante esta pandemia y así introducirse poco a poco en la vida de las personas y así evitando que esas personas puedan concentrarse, puedan poner su mirada en Cristo Jesús a pesar de la crisis. Gloria a Dios. Él aprovecha esas distracciones para desviarnos, poniéndonos afanes, poniéndonos preocupaciones y así llenando nuestra mente de pensamientos negativos, para así que esos pensamientos se conviertan en actos y que se convierta como en un tipo de hábito en nuestras vidas, en una corriente de vida, por así decirlo. Debemos saber que en el momento de que le damos esa cabida al enemigo en nuestra mente, recordemos que las batallas más grandes se libran en la mente. Y una mente ociosa es taller del enemigo. Utiliza personas, introduciéndose a través de personas, para que ese plan que él tiene para destruir a la humanidad, para que nos apartemos de Cristo, sea expandido. Por eso es que debemos tener cuidado de prestar nuestros oídos a cierto tipo de personas, porque hay personas que se dejan mal influenciar del enemigo y eso se transmite en nuestras vidas. Por eso es que debemos siempre estar alerta a quien nosotros le damos cabida, a quien nosotros prestamos a nuestros oídos. Y podemos tener ejemplo desde el principio en Génesis, cuando la mujer prestó sus oídos, fue la mujer, pero vamos a poner al hombre, al ser humano en sí, para que no se vea como muy... Cuando el ser humano prestó sus oídos a lo que el enemigo estaba diciendo. Eso es un grave error de nosotros prestar nuestros oídos a todo tipo de personas. Sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y es por eso que la Biblia nos dice en 1 Corintios 15:33 que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese tipo de persona debemos tener mucho cuidado. Sabemos que en esta circunstancia muchas personas están entretenidas, se han desviado de los caminos del Señor. Claro, muchas personas con el sistema que el enemigo quiere poner, que por ejemplo quiere imponer los patrones en este mundo, torciendo lo que es la palabra de Dios, utilizándola a su conveniencia. Por ejemplo, mediante la ciencia, utilizando a algunos doctores, muchos doctores, para provocando el asesinato de niños antes de que nazcan, queriendo justificar de una manera científica lo que es contrario a la palabra de Dios. Fíjense cómo el enemigo utiliza patrones para desviarnos, para hacer ver las cosas que están bien, como torcer la palabra de Dios. Recordemos lo que dice la Biblia.
que hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. También en otro patrón que el enemigo quiere implantar mediante la distracción de quitar nuestra mirada de Jesucristo es en el sistema educativo, para introducir filosofías impías y humanistas, donde el enemigo quiere hacer ver a la humanidad muchas ocasiones de que el hombre, la ciencia está por encima de Dios, cuando eso no es así. Sabemos que Dios es el creador de todo, que nosotros no somos fruto de una evolución, que el universo no es fruto de una explosión, y sabemos cómo Dios ha creado cada cosa para el disfrute de cada uno de nosotros. Pero nosotros en nuestra distracción erramos muchas veces, y digo erramos por incluirme como ser humano, donde queremos distorsionar el diseño original de Dios, sabiendo que Dios tiene el control de la atmósfera, sabiendo que Dios tiene el control de toda la naturaleza. Él fue que la creó y Él tiene control de toda su creación. Vemos cómo en el capítulo de Génesis con el diluvio universal, cómo Él tuvo el control. Durante 40 días estuvo lloviendo. Esa fue la voluntad de Dios. Así que Él tiene el control de toda su creación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Fijar nuestra mirada, estar firmes en todo momento, fijando nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. También otro patrón que se ha estado implementando es el patrón de los medios de diversión. Podemos disfrutar. O sea, el Señor ha creado los métodos, los mecanismos para nosotros disfrutar. Pero lamentablemente el enemigo se ha metido a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, llevando un contenido de inmoralidades, sexo, alcohol, desinformación, apartando cada día el ser humano de la presencia de Dios. Y no importa lo que puede estar ocurriendo. Claro, Cristo nos lo dijo, que en este mundo vamos a sufrir aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él venció el mundo. No importa la situación que puede estar ocurriendo, debemos siempre permanecer firmes sobre la roca y fijar siempre nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice su palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, primeramente, someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. La clave, someternos a Dios, para que en el día malo, en el día de nuestra angustia, Él nos mantenga firmes. Gloria al Señor. Un edificio solo es fuerte, hablando en términos de ingeniería, es tan fuerte como lo son sus cimientos, su zapata. Este principio también aplica en nosotros, en lo espiritual. A medida que más nos metamos con Dios en oración, en ayuno, en el estudio, escudriñar su palabra de manera sistemática, nuestras bases van a estar sobre la roca que es Jesucristo. Y no importa la tormenta, no importa la situación que puede estar ocurriendo, Dios seguirá teniendo el control de nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Poner nuestra mirada, estar firmes en Cristo cada día. Podemos ver ejemplos de cómo podemos mantener nuestra mirada en Cristo. Claro, siempre en oración, ayuno, silicio también, estudio de la palabra. Pero siempre, a pesar de que nos sintamos desmayados, volver nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. Que en algún momento ha llegado el miedo, la incertidumbre. Claro, recordemos lo que dijo el salmista, el rey David. Clamé a Jehová y Él me oyó y Él me libró de todo temor. O sea, la clave es clamar, meterse con el Señor en todo momento. Dios nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Gloria al Señor. Vemos cómo
el mismo rey David en una ocasión que se sentía decaído a causa del pecado que había cometido, vemos cómo devuélveme el gozo de la salvación. O sea, él en el Salmo 51 abre su corazón totalmente a Dios, vuelca su mirada a Dios y fue restaurado. No digo que en algún momento no nos sintamos decaído espiritualmente, anímicamente hablando, pero la clave está en volvernos al Señor. Muchas veces vemos el panorama sombrío de que no llega respuesta de Dios a nuestras vidas. Fíjense en el libro de Daniel, cómo en una ocasión él estaba orando, él estaba clamando, intercediendo, y la respuesta duró un tiempo para llegar, pero luego se le apareció el ángel Gabriel, que tuvo que librar una batalla con el enemigo, y esa respuesta llegó. Muchas veces, aunque no veas la situación, una respuesta inmediata, sigue clamando aunque no veas, porque Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Si Dios tiene el control de las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, no lo va a tener de nosotros que somos sus hijos. Gloria a Dios. Dice su palabra que no nos preocupemos por la comida ni qué debemos de vestir, porque Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Debemos ser responsables, claro. Caso de los padres, suplir para nuestra familia, pero no dejar que eso nos quite, que nos desconcentre de estar en la presencia de Dios. El mismo Daniel, vimos, como acabé de decir anteriormente, fíjense lo que es voltear, poner nuestra mirada en el Señor. El pueblo de Israel estuvo en el desierto, estuvo en el proceso en el cual Dios lo había entrado, para así darle la bendición de llegar a la tierra prometida. Ellos no se fijaron hacia adelante, hacia lo que Dios le tenía. Ellos miraron hacia atrás, volcaron su mirada hacia Egipto, donde eran esclavos, donde ellos le daban más importancia a lo material, por así decir, que a lo espiritual, que a la bendición que Dios le tenía. Vemos también la esposa de Lot, cómo quitó su mirada del camino y volteó su mirada hacia Sodoma y a Gomorra y quedó convertida en una estatua de sal. Como nos dice la palabra de Dios, la clave es mantenernos siempre al frente, no a los lados ni atrás. El rey David en una ocasión, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará nuestro pie al resbaladero, que no se dormirá el que nos guarda. Gloria a Dios. Y esa es la clave, poner nuestra mirada, estar firme en el Señor, caminar en este mundo tenebroso, como leímos en el versículo clave, en el versículo principal, en este mundo tenebroso, que seamos luz, pero que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios, que nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo para hacer luz en este mundo tenebroso. Lámpara a tus pies y lumbrera a mi camino es tu palabra, dice la palabra de Dios, valga la redundancia. Y no debemos de caer, no perder la fe. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No desmayemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire cómo el apóstol Pablo nos dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 7 a 9. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque
Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando las circunstancias que se puedan ver, que ante los ojos humanos pueden ser adversas, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay un mundo espiritual que es más real que este físico, el cual estamos viendo. Pero Dios nos dice en su palabra que nosotros estamos en un mundo tenebroso, que lamentable el enemigo se ha convertido en el Dios de este mundo. Dios con D minúscula, por cierto. Entonces, mire lo que el Señor nos dice, nos acabó de decir, de que nosotros podemos estar atribulados, pero no angustiarnos. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. Es una guerra espiritual la cual estamos viviendo. Estamos siendo perseguidos 24/7. Desde que nosotros abrimos los ojos, estamos en persecución espiritual. Porque el enemigo quiere derribarnos. El enemigo quiere destruirnos. El Señor lo reprenda. Pero miren cómo Dios nos dice en su palabra, que aunque estemos perseguidos, no estamos desamparados. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. El león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gloria a Dios. Volviendo con Daniel, vemos cómo al momento del rey firmar el decreto para lanzarlo gloria a Dios, a la fosa de los leones, él no se atribuló. Él no salió a correr. O bueno, salió a correr, pero a la presencia de Dios. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Y esa fue la clave. Siempre buscó la presencia de Dios. Siempre se mantuvo firme, porque buscaba la presencia de Dios. Y vemos cómo en ese foso de los leones, Dios le cerró la boca a esos leones. Daniel pudo dormir como mansito toda la noche, debido a que Jehová cerró la boca de aquellos que querían devorarlo. Asimismo, Dios te dice en esta hora, no importa los leones que puedan aparecer en tu vida, el Señor le cerrará la boca. El Señor se glorificará en tus vidas, no importando la situación que se puede estar pasando. Gloria a Dios. Solo confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor para que Él nos mantenga firme en los tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Oigan bien, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Gracias a Dios por todo. Aún por lo que no entendemos, demos gracias a Dios. Porque Él tiene control de nuestras vidas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. O sea, dad gracias a Dios por todo. Que la nevera aparezca un coco, nada más con agua, gloria a Dios, tenemos agua. Vamos a cambiarnos ese chip de ver todo de manera negativa. Eso no agrada a Dios. Dice que demos gracias a Dios por todo. Seamos agradecidos con lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado. Que siempre he dicho, a mi entender, Dios nos lo ha dado todo. Mucho nos ha dado Dios. Porque nosotros vinimos desnudos del vientre de nuestra madre. Fijémonos que esta situación tiene 1 año y 2 meses, 3 meses. Y nos ha mantenido de pie a pesar de todas las dificultades. Gloria a Dios. Nos ha mantenido de pie. Ha cuidado de nuestra familia.
Gloria a Dios. Nos ha proveído. Gloria al Señor. O sea que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Su palabra se está cumpliendo en nuestras vidas. De que Él tiene el control de nosotros. Que no nos preocupemos del que vamos a comer, de qué vamos a vestir. Que Dios tiene el control de nosotros. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué padre le va a negar a su hijo algo que Él le pida? Como Él nos dice en su palabra. No nos va a dar algo malo. Nosotros los padres queremos lo mejor para cada uno de nuestros hijos. Así mismo es Dios. O nosotros debemos, no es que Él igual que nosotros. Nosotros debemos ser cada día más igual a Él. Gloria a Dios. La clave, la firmeza en Cristo. Aunque el panorama se mantenga sombrío, no desmayemos. Cambiémonos el chip de que la cosa está mala. Tampoco es que nos vamos a tapar los ojos. Una mente negativa ve la noche como que nunca va a amanecer. Sin embargo, cuando la noche se torna más oscura es que está a punto de amanecer, de salir la luz del sol. Vemos cómo Jacob en un momento peleó por su bendición con el ángel de Jehová. Él: hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Y esa es la clave, es mantenerse, la persistencia y la consistencia. Aunque la noche se torne más oscura, lo que muchas veces nosotros tenemos de lejos es lo que está más cerca. Gloria al Señor. Vemos en una ocasión cómo Agar, la criada de Abraham, la cual le dio un hijo a Ismael, él tuvo que separarse de ella. Ella estuvo por el desierto, ya se le había acabado la provisión y todo, pero ella, en su mentalidad, en su desesperación, creyó ya que el hijo, o sea, ellos iban a morir. Y eso es lo que el enemigo quiere, que en medio de las circunstancias adversas nosotros cambiemos nuestro lenguaje a un lenguaje negativo. Sin embargo, Dios proveyó para Agar en el desierto. Dios proveyó para su pueblo en el desierto. Aún estos siendo murmuradores, aún tanto quejándose, Dios le proveyó a su pueblo. Y Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy, seguirá siendo el mismo Dios. Dios no varía. Dios es el mismo. Dios es fiel aunque nosotros permanezcamos infieles, como dice su palabra. Así que, queridos hermanos, como dice Habacuc 3, 17, 19, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya oveja, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor es omnipotente, es mi fuerza, da a pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, vemos cómo Habacuc nos dice que aunque el panorama, parafraseando, se torne un poco sombrío, con todo y eso él se alegrará en el Dios de su salvación. El mismo Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: mas el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Y dice la palabra que no he visto un justo desamparado, ni su simiente mendigar pan. O sea que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Volvamos nuestra mirada, no nos dejemos distraer por las circunstancias. Mantengámonos firmes en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe.
Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra, la cual tú me has dado el privilegio de poder exponer. Te pido en el nombre de Jesús que así como me ha hablado a mí, así esté hablando, Señor, a cada uno de los espectadores. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté cada día poniéndonos más firmes en ti, mi Cristo. Nos dé la firmeza, Señor, para seguir hacia adelante, la fortaleza y la sabiduría, para no dejarnos distraer, para poner nuestra mirada cada día más en ti. Señor, gracias. Siervo inútil soy. Todo lo que hacemos es para tu honra y para tu gloria, mi Rey. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, recordándoles que el domingo a partir de las 10:15 nos veremos aquí en nuestro templo de forma presencial, siempre acogiéndonos al protocolo que hemos llevado, sabiendo que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, nos vemos el domingo a partir de las 10:15 de la mañana. Y recuerden, prudencia. A los que no se han vacunado, les exhortamos que acudan a vacunarse. Al principio de la pandemia queríamos una vacuna. Ya gracias a Dios tenemos la vacuna. Dios tiene el control. Hagamos nosotros nuestra parte. Vacúnense. Dios les bendiga, hermanos.